de la edición América Colombia para el país de España. Bienvenidos. Estamos listos entonces para esta nueva cápsula. Muchas gracias. Buenos días a todos. Después de ese cierre del magistrado Reyes, espero que mantengamos la atención y la atención de todo este auditorio. Andrea, buenos días. Sé que ya está terminando los 3 días, pero les pido la atención porque si hay algo que importa en un sistema de salud son los pacientes. Sé que ya llevamos varias cápsulas. Tenemos aquí a Andrea, que yo no la voy a presentar, se va a presentar ella misma. Andrea, adelante y cuéntanos por qué estás acá. Bueno, mi nombre es Andrea Antolines, soy sobreviviente de cáncer de seno. También soy la directora de una fundación que creé hace 5 años en Cúcuta, apoyando a mujeres migrantes, a mujeres de la zona rural, y en este momento contamos con 269 mujeres en nuestra fundación. Qué maravilla y muchas gracias por ayudar a todas estas mujeres, pero preparando esta conversación tú me contabas que tú realmente no eras cercana o no conocías mucho al sistema de salud hasta que te tocó. ¿Nos puedes Sí. contar brevemente cómo fue esa historia? Claro, hace 5 años cuando me llega mi diagnóstico, soy abogada de profesión, pero hace 5 años descubro que el cáncer tenía un nombre muy particular, se llamaba carcinoma. Y en mi ignorancia, como le ha pasado a muchas de mis pacientes, de mis amigas, de mi familia, decía, yo estaba esperando, era un, sí, tienes cáncer. Diagnóstico que dijera cáncer, no Sí. carcinoma agudo, Nada, etc. nada de eso. Era nuevo, cada palabra era nueva, y eso me hizo esa gran pregunta: ¿cuántas mujeres pueden pasar por esa incertidumbre? ¿Cuántas mujeres que están aquí deciden de una u otra manera acercarse a la realidad? El cáncer no solamente, yo te lo contaba a ti, el cáncer no solamente ha transformado mi vida, sino el cáncer también ha sido una transformación para muchas mujeres en la fundación, ayudando hoy a través de este sistema, de un sistema que nos ha golpeado, un sistema que de una u otra manera ha sido nefasto para alguna de nosotras, porque sufrí parte de esto hace poco. Y Juan Esteban, yo te voy a decir algo, desde el amor se construye también, desde la empatía, desde querer hacer bien las cosas. El derecho, cuando yo descubro todo esto y un día se me acerca alguien y me dice, es que no sé ni siquiera cómo hacer una tutela. Una persona, un paciente, Un ¿no? paciente. Yo decía, sí, pero la ley está hecha. La ley nos cubre, pero tenemos que llegar a eso. Lo hemos tenido que hacer. Así que hoy todos los que están aquí acompañándonos y tienen vida, es un privilegio. Es vivir un día a la vez. Es amar la salud. Hoy en día no nos podemos enfermar y debemos cuidar de nuestra salud, más bien. Andrea, en esa historia como paciente, ¿tú has notado cambios en el sistema de salud? Sí, muchos. Cuéntanos un poquito desde cuándo eres paciente y qué cambios has notado, en qué momentos. Mira, cuando yo recibo el diagnóstico, yo gozaba de un muy buen sistema. ¿Eso en qué año fue? Como para orientarnos un poquito. eh, en el 2020, en plena pandemia. En plena pandemia. Entonces era difícil porque que te digan que tienes cáncer y que te encierren, aparte de todo, ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer y cuál era el foco que ibas a tener? Las mujeres, empiezo a conocer ese mismo año que creo todo este proyecto, que las mujeres tenían un muy buen acceso, que cada 21 días se le cumplía su ciclo de quimioterapia. Hace un año, 2 años, las mujeres esperan y ruegan por el sistema. El paciente ruega para que cada 21 días
sea colocada su quimioterapia, que no lo están cumpliendo, no están cumpliendo con la medicación. Entonces, eso ha hecho que la paciente tenga un atraso total en su vida. De la manera más sencilla posible, en el año 2020, 2021, cuando empezaste en esto, los tratamientos se entregaban. Y hoy en Claro, día no se entregan, nos entregan con demoras, con todos los impactos que eso puede tener. ¿Así de sencillo o estoy equivocado? la ruta era rápida, no era la perfección, pero la ruta era rápida. Era una ruta que se le explicaba al paciente cuál era la continuidad y cómo debía continuar desde que sea diagnosticado. Hoy en día, para que un paciente llegue a un oncólogo, pueden pasar hasta 157 días. La realidad del país es esa. Realmente, cuando una persona es diagnosticada, para pasar al mastólogo, para pasar al oncólogo, para empezar su tratamiento, ya han pasado más o menos 6, 7 meses hasta un año. He tenido este tipo de pacientes y yo lo digo con veracidad y yo lo digo porque me duele el paciente, porque yo también sufro con el paciente. Cuando la paciente llega a la fundación, nosotros lo que hacemos simplemente es ayudarlas, enrutarlas, darles todo nuestro amor, pero también que no sufra de esto de la salud que está colapsada. Entonces, he tenido pacientes donde me dicen, hace 6 meses a mí no me colocan el tratamiento porque están esperando a que le paguen a la IPS. Y la paciente queda en la nada. Entonces, ese foro es tan importante y es tan importante que escuchen también a los pacientes, porque los pacientes somos los que le damos el corazón a todo esto. Claro, al final la razón de ser son los pacientes. Bueno, y las personas que estamos sanas también en un enfoque de prevención y por eso recordaba seguramente la vida y la salud. Si tú tuvieras la posibilidad de cambiar una cosa del sistema de salud para que fuera mejor para los pacientes, ¿cuál sería? Difícil pregunta. Uy, lo digo. Yo creo que esto se ha politizado mucho, o sea, le ha metido mucha política. Las leyes están escritas. Yo cuando llegué a conocer todo esto, yo soy abogada de profesión y me inclinaba en otra área. Y cuando empiezo a observar, lo decía ahorita el magistrado, las leyes están. O sea, ya está la creación de la ley. ¿Por qué tenemos que exigir de más cuando ya está? Desafortunadamente la corrupción de este país a veces nos lleva a un caos. Los que quieren tener más poder, a veces es difícil y a veces hay para unos y para otros no. Porque para unos sí existe la quimioterapia a 21 días y para otras personas no. Entonces, es una pregunta compleja, pero tendríamos que cambiar muchas cosas. Primero, la empatía también, humanizar hoy en día, humanizar a ese médico, a esa primera persona con la que tú estás viendo, humanizar desde el amor, desde el corazón, porque no hay nada más difícil que a una paciente le digan no, no puede, en ese momento no, o simplemente que te digan que tienen cáncer, un cáncer muy avanzado, porque te han dejado pasar el tiempo. Pues la humanización. Humanizar, humanizar. Yo le voy a contar una historia chiquitica, De una. rápida. Cuando llegan las mujeres a la fundación, nosotros tuvimos un caso muy particular y era una mujer de campo que no sabía leer y escribir, 46 años. Y yo le preguntaba, ¿cómo hacía? Entonces ella agarraba sus documentos, se los enviaba, se los llevaba a la vecina y la vecina le decía qué hacer. Eso fue un reto para nosotros en pandemia, enseñarle a leer y escribir. Había una profesora que ya no está, falleció, y por medio de WhatsApp le daba las clases, nosotros le llevamos el coquito, bueno, todo lo que es. Y hace un año, al año siguiente se levanta esa señora y dice, yo estoy muy agradecida con la fundación porque aprendí a leer y a escribir. Yo les voy a hablar de algo que es muy bonito y se me corta así la voz, porque hay que atesorar los momentos. Esa señora se levanta, tenía una artritis reumatoidea, sus gemelos de 7 meses habían fallecido,
Su hija de 12 años la había atropellado una moto y había fallecido. Tenía un cáncer, estaba pasando por un cáncer. Y ella se levanta y dice, ustedes me enseñaron a leer y mi hija tenía un diario que todos los días me escribía, te amo mamá. Y yo no sabía ni siquiera que la palabra te amo se escribía así. Así que yo solamente los voy a invitar a atesorar los momentos, a ser empáticos. Cuando el médico se enteró de esto, lo primero que hizo fue, no puede ser, yo he sido, porque nunca le pregunté, porque nunca me puse en sus zapatos, porque hoy en día el médico, mi mastólogo atiende a 40 pacientes al día. ¿Qué calidad de tiempo se le da a un paciente hoy? ¿Nos falta personal? Sí, nos falta mucho, pero hagámoslo de corazón y con amor. Un llamado difícil y duro en medio de todas las dificultades, además del sistema. Mil gracias, Andrea. Y difícil y ojalá el llamado le llegue a mucha gente. Sobre todo a la primera línea del personal de salud, que son los que están ahí. Pero a veces se pone mucho peso en el personal de salud, quizás. Más atrás, en esa ruta que tú ves, ¿qué cambios específicos, es alguno que se pueda hacer para que ayude a que todo fluya más? Claro, la educación, ¿no? La educación también es muy importante, poder llegar a esos espacios vulnerables, a esas mujeres que desafortunadamente no tienen ese acceso, ir a esos pueblos donde se les pueda hablar y decirles qué está pasando con su cuerpo. Educar es muy importante y nosotros nos apoyamos mucho con la academia porque yo siento que desde la educación nacen muchas cosas. Y una detención temprana es fundamental, llegar a tiempo a un tratamiento es fundamental, estar muy pendientes de su cuerpo es fundamental, así que es tener eso muy presente. ¿Cuáles son las 3 estrategias? Por ejemplo, en cáncer de seno, en cualquier otra enfermedad. Ponernos cuidado de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio. Yo siempre he dicho que es como los carros. Si algo está fallando, automáticamente prende una alarma. Entonces, desde ahí. Desde ese lado de paciente, cuando tuviste el cáncer, ¿tú le hiciste caso a esas alarmas? Sí, claro, yo inicié con un dolor en mi brazo izquierdo. Yo no tenía ni la menor idea porque me dolía el brazo, pero busqué. Y estando en octubre, fue octubre del 2020, un comercial dice, ¿ya te hiciste el autoexamen de mama? Y es ahí donde yo empiezo a tocarme y encontré ese pequeño bulto que me llevó a todo este proceso transformador de mi vida, como te lo dije, porque yo no me imaginaba que el cáncer iba a ser un gran maestro para mi vida. Así es. Funcionan las campañas de concientización, entonces. Digo Sí, que eso es una... no, a veces uno dice otra propaganda de tal cosa, pero sí ayudan. funciona, claro. El mes rosa es un mes muy importante donde las mujeres prenden muchas alarmas y es el momento donde la gente es como que dice, es más, hay estadísticas donde dice, en octubre fue donde yo descubrí mi cáncer. Y se descubre más cáncer Se en octubre. descubre, sí, se descubre más. Qué maravilla. Eso nos lleva a quizás otro campo, y pensando desde el lado de los pacientes, y es qué tanto ayudan las entidades públicas o privadas cuando hacen este tipo de campañas y movilizan a los pacientes, porque a veces la salud se vuelve muy reactiva y uno le pide todo al sistema, pero no tiene que hacer algo. No, pues yo pienso que las campañas son muy buenas, ¿sí? Pero pudiendo, o sea, que llegue, que trascienda. No solamente que se quede ahí con las mismas personas que llegan a la IPS, a la EPS, el llamado. No, hay que salir a buscar a esa mujer que realmente no tiene tiempo para ir al médico, que se dedica a su hogar, que se dedica a su casa, que está en el pueblo, que está en su casa siendo madre, cabeza de hogar, cuidando 3 y 4 niños. Entonces, hay que llegar allá a esas mujeres que realmente están
no los colocamos como prioridad, ¿me entiende? Como seres humanos a veces pensamos más en el trabajo, en otras cosas y no somos a veces prioridad. Entonces, ser prioridades de nuestra vida y poder llegar y que todas estas campañas realmente lleguen a quienes más los van a necesitar, porque es importante que lleguemos todos a tiempo. Claro, porque es fundamental llegar a activar estas rutas, tengan o no problemas lo más temprano posible, pues porque así mejora mucho el pronóstico, seguramente. Eh, Eso sin duda. Y Andrea, ¿cuál crees que es el rol de las organizaciones de pacientes en todo esto? No, yo creo que sin las organizaciones estuviera el gobierno más colapsado. Claro, las organizaciones hacen algo muy importante y es que apoyar a una paciente en todo este momento de incertidumbre, cualquier tipo de organización, nosotros estamos en Pacientes Colombia también y es una gama de diagnósticos y cuando tú encuentras una organización donde te van a apoyar, donde te van a hablar, donde te van a enrutar, donde te van a decir realmente a qué te estás enfrentando y cómo lo vas a enfrentar, es maravilloso, ¿sí? Es genial. Yo tengo muchísimas historias de vida, pero muchísimas historias donde me dicen, menos mal porque la paciente llega desnutrida, la paciente llega con una incoherencia que no sabe realmente cuál es. Entonces, las organizaciones son un vínculo importante porque apoyan a las IPS, a las EPS, a los médicos. Te decía, un médico, un mastólogo que atiende 40 mujeres en el día, de esas 40, no sé, 4 o 5 con cáncer, no le da tiempo muchas veces a que lo asimile. Entonces, ahí estamos nosotros como organización, Fundación Dimensión Rosa se encarga de eso, de ayudarles a hacer una ruta integral, de que ese momento de temor sea un momento de, de tranquilidad para ellas, que no es fácil porque yo lo pasé, entonces no es fácil porque uno pasa por todos los estadios, por el miedo, por la negación, por el mejor no quiero saber o qué hago y ya se va, no, yo quiero realmente es que esto que tú vas a pasar transforme tu vida. ¿Y de qué manera la va a transformar? Porque es el momento donde Dios te está diciendo a ti que te cuides, que te quieres, que seas tu prioridad. Entonces, gracias existen las organizaciones. Nosotros este año hicimos una campaña bellísima donde no les habían dado medicamentos a nuestras chicas. Entonces agarramos un plan padrino, compramos medicamentos, se los dimos. Y de pronto la gente dice, no, pero es que tenía que dárselo, pero si la EPS no le estaba dando, pues bueno, estamos nosotros como organizaciones y entre todos unimos fuerzas y vamos a resolver ese pequeño problema. Y son pequeños problemas que resolvemos, pero son grandes cosas que apoyamos desde las organizaciones. Ya se nos va acabando el tiempo, pero no quería dejarte ir sin hacerte una pregunta, o más bien pedirte que hicieras un comentario, una pregunta al ministro, pero no está el ministro. Entonces, quizás al futuro ministro de Salud o al presidente. Ya vendrá un nuevo presidente. Si tú tuvieras al frente a ese presidente o presidenta, quien quiera que quede, ¿qué le pedirías? Ay, Dios. Yo lo único que le voy a pedir Como paciente, claro, ¿no? como No. paciente es que no se juegue con la salud, que son vidas, que la salud es un privilegio, porque sin salud no somos nada. Sin salud no tenemos nada. Ponerse la mano en el corazón, tener empatía con el otro y que simplemente se cumpla a cabalidad lo que por ley merecemos. Eso es. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Dejamos acá, yo creo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea, Juan Esteban, por este diálogo.